Continuaremos con el tema 5.4, aplicaciones a áreas y soluciones de problemas, en el cual veremos como subtema suma y resta de vectores, resolviéndolo desde el método gráfico y el método analítico. Pues bien, comenzamos. Acostumbramos a que cuando necesitamos sumar dos o más magnitudes escalares de la misma especie, siempre lo hacemos aritméticamente. Por ejemplo, 4 kilogramos más 5 kilogramos es igual a 9 kilogramos. 10 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado. 4 horas más 5 horas es igual a 9 horas. 150 kilómetros más 50 kilómetros es igual a 200 kilómetros. Sin embargo, para la suma de vectores de magnitudes vectoriales, además de magnitudes, tienen dirección y sentido, por lo que debemos utilizar diferentes métodos a una simple aritmética. Como podemos ver en la imagen, un vector consta de dirección. Puede ir de modo vertical, horizontal o diagonal. Sentido, que nos indica hacia dónde va el vector. Puede ir al norte, al sur, al este, al oeste, etc. Y consta también de módulo, dicho de otra manera, magnitud, que nos indica cuánto mide el vector. Bueno, pasemos a la resolución de problemas de suma de vectores. Tenemos el primer ejemplo que nos dice que un hombre camina 2 kilómetros al norte y después 3 kilómetros al oeste. Nos pide calcular cuál es la distancia total que recorre y cuál es su desplazamiento. En este apartado lo resolveremos con el método gráfico, el cual consiste en básicamente realizar o dibujar los vectores que nos pide, ya sea en la libreta. Y comenzamos. Para la solución de la primera pregunta, pues sería esta. Nos da la distancia total, que pues es prácticamente sumar las dos distancias, que serían 2 kilómetros más 5 kilómetros. El resultado de esto son 5 kilómetros. En el método gráfico se vería de esta manera. Como bien nos dice la distancia 1, nos dice que se va al norte y viene representado por D1, que es igual a 2 kilómetros. Después el ejercicio nos indica que el hombre se fue al oeste 3 kilómetros, que viene representado de esta manera con D2. Ahora bien, para encontrar su desplazamiento, que es una magnitud vectorial, debemos hacer un diagrama vectorial, que es este. Usaremos una escala de 1 centímetro es igual a 1 kilómetro. Dibujamos el primer desplazamiento de 2 kilómetros al norte, representado por D1, y después el segundo desplazamiento de 3 kilómetros al oeste, representado por D2. Posteriormente unimos el origen del vector D1 con el extremo del vector D2, con la finalidad de encontrar el vector R equivalente a la suma vectorial de dos desplazamientos. El origen del vector resultante R es el mismo que tiene el origen del vector D1. El origen de este vector es igual al origen de este vector, que se encuentra en esta parte. Y su extremo coincide con el vector D2. Para calcular la magnitud de R,
medimos la longitud de acuerdo con la escala utilizada y su dirección se determina por el ángulo teta, por el ángulo alfa o como se quiera representar. Así encontramos que R es igual a 3.6 kilómetros y alfa es igual a 33 grados. ¿Ok? Encontramos que la dirección de R se encuentra hacia el noroeste. Ahora lo comprobaremos por medio del método analítico. Prácticamente utilizaremos los valores que hemos encontrado y hallaremos el lado que se encuentra en el eje de las Y y en el eje de las X después. Nos dice que para calcular el vector que se encuentra en el eje de las Y se realizará multiplicando el valor que hemos encontrado por seno de los grados, el ángulo que hemos encontrado también. Nos indica que el seno de 33 grados es igual al cateto opuesto, que es igual al vector que está en el eje de las Y. Podemos darnos cuenta en esta parte. El cateto opuesto de este ángulo pues es de 1. Queremos verificar y comprobar que nos dé 2 kilómetros. Ok, multiplicamos 3.6 por seno de 33 grados y nos da como resultado 1.9607 kilómetros. Ahora calcularemos el que está en el eje de las X. Nos dice que sería coseno de 33 grados, que es igual al cateto adyacente, y encontraremos al vector que está en el eje de las X. Multiplicamos 3.6, que es el resultado que nos dio, por coseno de 33, y nos da como resultado 3.0192 kilómetros. El cateto adyacente de este ángulo es este. Por lo que comprobamos que sí, que está correcta nuestra operación. Ahora bien, si comprobamos los dos resultados obtenidos para calcular el valor de f de y y f de x, en este caso de 1 y de 2, de manera gráfica y analítica, encontraremos una pequeña diferencia, que son por los puntos decimales. Esto se explica si consideramos que al hallar los componentes gráficamente, estamos expuestos a cometer errores al trazar el vector y al medir el valor de los componentes. En cambio, de manera analítica, se eliminan estos errores y es posible obtener el valor de los componentes con mayor precisión. Bueno, realizaremos otro ejemplo para que nos quede claro el tema. Ejemplo 2. Nos dice que un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al este. Nos pide calcular cuál es la distancia total que recorren y cuál es su desplazamiento. Este ejercicio lo resolveremos igual con el método analítico y lo realizaremos de la misma manera que el anterior. Ok, la distancia nos da un total de 7 kilómetros. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, la distancia total es igual a la distancia 1 más la distancia 2. La distancia 1 es de 3 kilómetros y la distancia 2 de 4 kilómetros.
Sumamos estas distancias y nos da 7 kilómetros. ¿Ok? Graficamos las distancias que nos han dado. La distancia 1 es de 3 kilómetros. Nos dijo que se iba al norte. Y la distancia 2 de 4 kilómetros, que nos decía que se va al este. ¿Ok? Unimos estos vectores y trazamos el vector resultante. ¿Ok? Y nos da un ángulo en este apartado. Bueno, al resolver nos da un resultado de 5 kilómetros y el ángulo de 37 grados. Vamos a comprobarlo, que nuestros resultados son correctos. Calcularemos el vector que está en el eje de la Y el que está en el eje de las X. Calcularemos este primero y después este. Ok. Multiplicamos 5 kilómetros por seno de 37 grados y nos da un resultado de 3.0090 kilómetros. Por lo que vemos que está bien. Y después calculamos coseno de 37 grados por 5 kilómetros y nos da un resultado de 3.9931 kilómetros. Como habíamos mencionado, esos pequeños puntos decimales, esos números que nos dan después del punto decimal, pues se debe a que estamos expuestos a cometer errores cuando realizamos un trazado en nuestras libretas y eso o sea, es difícil medir y poner precisamente esos números, ¿no? Pero pues al redondear, como estamos acostumbrados, pues nos va a dar el resultado que deseamos. Y bueno, pues es así como finalizamos con el tema de aplicaciones a áreas y solución de problemas.